Hola, profe, buen día. Martina, buen día. ¿Pudiste ver el ejercicio de micronutrientes? ¿El ejercicio 4? Sí, No pude ver nada. queda para el lunes y el lunes empezamos con eso. Y vamos a hacer eh, parte del teórico, no los voy a atomizar con todo, porque si no se va a hacer demasiado largo. Ya vamos a ver los modelos, que eso sí lo vieron en práctico, en teórico, ¿no? Ahí en Salto. ¿Los modelos cuáles? Los modelos, para eso te muestro. La respuesta, funciones de respuesta. Ah, sí, lo hicimos al práctico, sí. Yo no entiendo mucho porque yo no puedo ir, como me coincide con los de tercero, a los teóricos no puedo ir. Claro. Bien, vamos a empezar. Creo que vas a hacer vosotros. Bien. Básicamente, un modelo de respuesta vegetal o una función de respuesta, en realidad, vamos de vuelta, una función de respuesta es un modelo matemático, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de predecir la respuesta vegetal a la inclusión de nutrientes, sobre todo los macronutrientes NPK, ¿no? ¿Me seguís hasta ahí? Sí, Bien, entonces, si yo logro modelar una respuesta vegetal, perdón, si logro modelar y que ese modelo se ajuste con un alto R cuadrado a el rendimiento real que yo voy a tener, estoy diciendo que ese modelo va a ser correcto y que yo voy a estar utilizando las cantidades necesarias de fertilizante para obtener el máximo rendimiento posible, ¿sí? Si un modelo no, si un modelo predice que tengo que aplicar 100 kilogramos de nitrógeno y al aplicar 100 kilogramos yo no obtengo el rendimiento esperado, ¿sí? Ese modelo que yo me planteé no se ajusta a ese tipo de nutriente, ¿no? Que es algo de lo que dice por acá, recomendación de dosis de fertilización. La nutrición mineral es uno de los factores que afectan el crecimiento y desarrollo vegetal, y la fertilización es solo un complemento al aporte de nutrientes que hace el suelo. Pregunta, ¿se debe modificar el nivel de fertilidad del suelo? En caso de modificarlo, ¿con cuánto? ¿Cómo y en qué momento hacerlo? Y esto es lo que los modelos matemáticos de recomendación de dosis tratan de hacer, ¿sí? Cualquier cosa, pregúntame. Bien, ahí tenés el temario. Bueno, hoy vamos a ver hasta el modelo 4, posiblemente, ¿sí? Hasta el punto 4. Después vamos a ver cálculos económicos y interacciones entre nutrientes el lunes. Bien, el objetivo de los modelos matemáticos va a ser describir la respuesta vegetal en función del suministro de nutrientes. Supone establecer relaciones funcionales entre las variables, ¿sí? Vamos a ver que tenemos interacciones, ¿sí? Suelo-planta, ¿sí? Nutriente-nutriente, nutriente y otros factores de crecimiento, por ejemplo el agua, por ejemplo la temperatura, un montón de factores que van a determinar que no sea solo aplicar el nutriente y ver qué pasa, ¿sí? Tenemos que analizar todas sus interacciones, que es lo que dice en la segunda parte por ahí. Entonces, como conceptos básicos, tenemos la curva de crecimiento. Acá tenemos la curva de crecimiento, rendimiento de materia seca contra tiempo, un nivel de nutrientes por curva. Bueno, la curva sigmoide de acumulación de materia seca, que la habrás visto en fisiología vegetal, ¿sí? Y el rendimiento.
Entonces, esta es curva de crecimiento y esta es curva de respuesta, ¿sí? Acá dice rendimiento de materia seca contra cantidad de nutriente agregado en un momento determinado, normalmente visto a la cosecha, ¿sí? Dosis de nutriente, el eje X, rendimiento en materia seca. Si tuvieras que explicar hasta dónde existe respuesta en esta gráfica, ¿qué dirías? Y el óptimo sería una dosis de 60 aproximadamente ahí. Exactamente, hasta ahí tenemos respuesta, ¿sí? Cuando nosotros obtenemos el máximo rendimiento, a ese punto se le denomina nivel crítico, ¿sí? Nivel crítico va a ser la mínima cantidad de nutrientes que me hace la máxima producción, ¿sí? Bien, vamos a ver algunas excepciones o algunos puntos importantes generales a todos los modelos, ¿sí? La 1. Las curvas no empiezan de cero porque el suelo contiene nutrientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Vos plantás lo que plantes, ¿sí? Y más o menos, ¿sí? Si viene buena lluvia, buena temperatura, o sea, correcto, la nutrición la nutrición de la planta, ¿sí? Puede darse solamente con los nutrientes del suelo. Entonces, esa planta va a crecer. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. Las curvas aumentan solo hasta cierto punto. Y ahí tenemos 2 puntos más. Punto 1 dice rendimiento máximo genético. Todos los factores a un nivel óptimo para el crecimiento, difícil de alcanzar. Imaginemos, tenemos, no sé, 100 factores que afectan el crecimiento de una planta, por decirte un número, ¿no? Si esos 100 factores están en su punto óptimo, la planta va a crecer hasta su potencial genético, ¿no? El punto 2 dice, rendimiento máximo con respecto a un nutriente X. Es el rendimiento más alto que puede lograrse por el agregado de un nutriente X bajo un conjunto de determinadas condiciones. Cuando se ha intentado corregir todas las otras deficiencias nutricionales, cuando se ha intentado corregir algunas, pero no todas deficiencias nutricionales, y cuando no se ha intentado corregir otras deficiencias de nutrientes. Generalmente, ¿sí? A nivel campo, vamos a corregir algunas deficiencias, ¿sí? Las más importantes, NPK generalmente. Podemos llegar a tener alguna deficiencia de otro nutriente que incluso capaz que ni la notamos porque, bueno, no hicimos un análisis de suelo o no se manifestó como un síntoma en el cultivo, ¿no? Bueno, como te decía, las curvas son funciones matemáticas, se describen, Renzo, se describen como funciones matemáticas. Y ahí tienen un ejemplo simple que es Y es igual a f de x, donde x es la cantidad de nutriente agregado y en el eje Y van a tener rendimiento. Eh, algunos ejemplos más complejos donde el rendimiento, esto se lee así, el rendimiento es función de 1, 2, 3, hasta 100 factores de crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, X1 sería agregado de nitrógeno, por ejemplo, X2 cantidad de fósforo, y bueno, otros X, como dice por ahí, describen clima, pestes, suelo, lluvias, etcétera, sí, que está dentro del clima. Es muy importante utilizar la función o el modelo más apropiado porque si el modelo, ¿sí? no refleja la realidad del campo, yo voy a estar tirando la plata, ¿sí? Entonces, ¿qué problemas existen con tratar de llevar a la matemática algo que es biología, básicamente, ¿sí? Como dice ahí, a diferencia de ciencias exactas,
la función no se deriva en una ley teórica previa, sino que los modelos son empíricos, se ajustan a partir de los datos y a partir de experimentos, ¿sí? Entonces, la forma precisa de la respuesta no se conoce con certeza por no tener información de todos los factores causales y las interacciones que tienen entre ellos, porque existen respuestas que son discontinuas, podemos llegar a tener respuesta en algún punto y en otros puntos no. Las respuestas se muestran a intervalos de agregado de nutrientes, por ejemplo, o las respuestas presentan un error experimental, que esto siempre va a pasar, que el error experimental se disminuye con el aumento de las repeticiones, ¿no? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bien, vamos a pasar a los modelos. El primer modelo que se obtuvo fue el modelo lineal con plató o ley del mínimo, ¿sí? Básicamente, todos los modelos ustedes, como experimento, parten de una hipótesis, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que saber, perdón, la hipótesis de trabajo que tuvo cada autor para modelar estas funciones, ¿sí? Para el modelo lineal con plató, se dice que si un nutriente se encuentra ausente o deficiente, estando todos los demás presentes, el suelo será deficiente para todos aquellos, el suelo será deficiente para todos aquellos cultivos que requieren ese nutriente. En este caso, les pone entre paréntesis, no hay un efecto de sustitución de un nutriente por otro, ¿sí? Hablamos de sustituciones parciales en muchos casos, ¿no? Bien. El segundo punto les dice, con iguales condiciones atmosféricas, los rendimientos son directamente proporcionales al suministro de nutriente mineral. Y ahí se pregunta, ¿una respuesta lineal va a tener que cuanto más mayor sea el agregado de nutrientes, más va a ser el rendimiento? ¿Qué les parece? ¿Eso podría ser así? Y no, porque llega un momento que siempre se satura. Exactamente. Y ahora vamos a ver que eso es una de las limitantes de este modelo. El tercer punto dice, en un suelo rico en nutrientes minerales, el rendimiento no va a aumentar por agregados de la misma sustancia. Que ahí entramos en el plató que les dice por ahí. Y acá tienen la grafiquita. Bueno, les muestro por acá. Les dice, si X es igual a 0, Y va a ser igual a 0. Y acá les dice, no en suelo, sino en hidroponía. Básicamente, Liebig, que fue quien lo hizo, ¿sí? Hizo este experimento en hidroponía, ¿sí? Donde si el agua no tenía nutrientes, bueno, no nacía la planta básicamente, ¿no? En suelo eso no va a pasar. Esto tendría que empezar por encima de 0, que tenga un rendimiento muy mínimo, va a tener algo de rendimiento. Entonces, si estamos dentro del rango 0 para esta gráfica, ¿no? 0 y 100, es decir, 0 y el nivel crítico, ¿sí? La fórmula matemática, la ecuación matemática va a ser Y es igual a más BX, ¿sí? En tantos, si X, el eje X, es mayor que el nivel crítico, se va a presentar un plató. Por más que nosotros agreguemos nutrientes, el rendimiento ya está en su máximo punto. Entonces, acá tenemos el nivel crítico, que por definición era la mínima cantidad de nutrientes que me determinaba el máximo rendimiento. ¿Queda claro eso? Profe, entonces el plató ese se le dice cuando ya es constante, o sea que no responde. Exactamente. Pero hay una limitante. Que me está diciendo acá que si yo le agrego 5.000 kilos de nitrógeno,
va a seguir rindiendo lo mismo. No habla, por ejemplo, un efecto de toxicidad que podría llegar a tener y que esto baje, ¿sí? Bien. Se generalizó ese modelo de Liebig, otro autor, Blackman, ¿sí? En los años posteriores, a otros factores. Acá hablaba de nutrientes, básicamente. Acá habla, por ejemplo, de baja intensidad de luz, media intensidad, bueno, en este caso intensidad de luz, ¿sí? Les dice por ahí, cuando un proceso está determinado por un cierto número de factores, la velocidad del mismo va a estar limitada por el proceso más lento, ¿sí? Es decir, que no hay interacción, ¿no? Y bueno, acá habla de dos factores, luz y CO2, y cómo va a ir limitando cada uno de ellos, ¿no? Profe, una pregunta, ¿esto dentro de la ley del mínimo? Exactamente, esto fue una acotación a la ley del mínimo. Que eh, esto lo habrán visto, ¿sí? Se lo representa a través del barril, donde cada una de las tablas del barril, ¿sí? Va a determinar un nutriente. La ley del mínimo decía que si un nutriente estaba deficitario, ¿sí? O estaba en un nivel más bajo que los demás, este nutriente va a determinar mi rendimiento. En este esquema del barril, el agua va a salir por donde está más bajo la tabla, ¿no? Es decir, me está determinando el rendimiento en este punto, ¿no? Y acá tenemos respuesta a cada nutriente con los otros no limitantes. Ejemplo, respuesta de nitrógeno con fósforo y potasio no limitante. Tener en cuenta, no hay interacción entre nutrientes y no hay sustitución de un nutriente por otro. Bien, tenemos nitrógeno, tenemos fósforo y tenemos potasio. ¿En cuál nutriente se vio mayor respuesta? ¿Qué les parece? Y en nitrógeno. El nitrógeno, ¿no? Siempre ustedes van a analizar la respuesta entre 0, entre 0 y el nivel crítico. Cuanto más, a ver cómo explicarlo, más empinada sea esta línea, ¿sí? Vamos a tener mayor respuesta, ¿sí? Para fósforo menos y para potasio menos aún, ¿tá? ¿Dudas del modelo lineal con plató? ¿No? Vamos a Mitscherlich, otro modelo. Ustedes lo habrán visto en método 1, creo. Dice, el incremento de cosecha obtenido por unidad de incremento en el suministro de nutrientes disminuye a medida que la cosecha actual se aproxima a la máxima cosecha obtenible cuando dicho nutriente no es limitante. Parece un entrevero, pero es mucho más fácil de lo que piensa. ¿Qué me está queriendo decir este enunciado? Que a medida que vamos avanzando en las etapas del cultivo, ¿sí? El incremento de rendimiento, es decir, la ganancia al rendimiento final, se va haciendo más chica día a día, ¿sí? A medida que nosotros agregamos más nutrientes, no tiene la misma respuesta que cuando agregamos 10 kilogramos de nitrógeno que cuando agregamos 150. ¿Se entiende eso? ¿Qué es lo que le dice por acá abajo? El incremento es proporcional al decrecimiento respecto al máximo, o, una forma mucho más fácil de decirlo, tenemos incrementos decrecientes, ¿no? Acá tenemos la expresión matemática, donde la expresión que ustedes van a ver va a ser esta acá. Lo otro es cómo se llega a través de integraciones, ¿sí? A el modelo matemático, que es este que está por acá. Donde ese modelo matemático
va a tener un significado biológico a diferencia del lineal con Plateau, donde A es el rendimiento máximo, ¿sí? Que no se va a alcanzar nunca. Se dice que esta Mitscherlich es un modelo que tiende, ¿sí?, a una asíntota, ¿sí? Es un modelo asintótico. Esa asíntota va a ser A, que es el rendimiento máximo que nunca se llega, ¿sí? Factor C, lo tienen por acá arriba, factor de proporcionalidad o eficiencia, ¿sí? Factor B, nutriente proveniente del suelo y la semilla expresado en unidades de fertilizante agregado. Y X, ¿qué va a ser? Siempre. Y el rendimiento ahí, en ese momento. No, rendimiento es A, es I acá. X es el agregado del nutriente, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces, acá les decía por qué es asintótica. La asíntota está acá. Ah, acá si bien muestra como que toca la asíntota, nunca va a tocar la asíntota, sino que va a ir muy cerquita, ¿ah? Tenemos otros factores, ¿sí? Nutriente en el suelo, del suelo, factor B, ¿sí? Y lo que no se ve acá es el factor C, ¿sí? Acá vemos factor B, nutriente proveniente del suelo y la semilla expresado en unidades de fertilizante agregado. Este va a quedar en un cuadrante por fuera, ¿sí? En lo que sería el cuadrante 3 de los modelos matemáticos, donde no lo vemos. Nosotros estamos en el cuadrante 1, ¿sí? Donde tenemos el incremento. Factor C de eficiencia o proporcionalidad. A ver si tengo por acá otro. Vamos a tratar de explicar lo que es el factor C de eficiencia. Imaginemos que tenemos 3 suelos, como dice por ahí, donde un suelo le aplicamos 100 kilogramos de fósforo, a otro 250 y a otro 300 para obtener el máximo rendimiento, ¿sí? ¿Cuál suelo va a ser más eficiente de esos 3 que les nombré? El que se acerque más a uno. No, bueno, vamos de vuelta. Sin ver esta gráfica que habla de otra cosa. O sea, eficiencia, pero con otros factores. Vamos a hacerlo más fácil. Yo tengo 3 suelos donde le aplico fósforo, ¿no? Un suelo con 100 kilos, el cultivo alcanza el máximo rendimiento. Otro suelo con 200 kilos alcanza el máximo rendimiento. Y otro tercer suelo con 300 kilos. ¿Cuál es más eficiente de los 3? El que alcanza mayor con menos cantidad. Exactamente, es más eficiente en el uso de los recursos, ¿sí? A eso se refiere el factor eficiencia. Ahí ¿Ah? sería el suelo 0,5, el C, el primero, digamos, el que va más Es, pegado. exactamente. Acá tenemos unidades de X, unidades del agregado de un nutriente, ¿sí? Menor cantidad. Y acá tenemos rendimiento, ¿ah? Más o menos, si tomáramos por acá el rendimiento fuera todo parejo, digamos, o obtener ese rendimiento puntual, el suelo C, en realidad este de acá de 0,5, que son todas las mismas letras, va a ser el más eficiente, ¿sí? Acá hablamos del factor C. Martina, ¿quedó por ahí? ¿Viste? Sí, sí. Bien. Mitscherlich propuso que dentro de cada nutriente la eficiencia era constante. Eso luego se demostró que no, ¿sí? Consecuencia de la constancia de C, y acá dice concepto de porcentaje de suficiencia. Si C es constante, es decir, la eficiencia es constante, hay una relación entre el estatus del nutriente en el suelo y los rendimientos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Que a cada nivel de rendimiento relativo dentro de la curva, la dosis óptima va a ser la misma.
¿sí? Ya les digo, esta aseveración luego se analizó, se vio que no era así, ¿sí? Los nutrientes, la eficiencia de uso de los nutrientes no es constante, ¿sí? Ya que va cambiando con respecto a los niveles de nutrientes en el suelo, ¿sí? Para que les quede por ahí claro. Entonces, como les decía, no es constante, varía con el tipo de cultivo, distribución de las plantas en el cultivo, forma de aplicación de fertilizantes, fuente de nutrientes, el propio suelo como les nombraba. Además, la constancia de C para nutrientes inmóviles es imposible si los móviles son deficientes, ¿sí? Y acá hablamos del concepto de movilidad de nutriente explicado por Bray. Este autor intentó resolver la diferencia entre los conceptos de Liebig, concepto de nutriente limitante en nivel crítico, y Michelich, que es el concepto de porcentaje de suficiencia, ¿sí? En realidad se dice porcentaje de suficiencia o proporcionalidad. No tienen que explicar más que esto que les voy a decir. Para nutrientes móviles, NO3, por ejemplo, nitrógeno, tiende a seguir el concepto de nutriente limitante. Y es por eso que ustedes veían que entre nitrógeno, fósforo y potasio, el nitrógeno era el que tenía mayor nivel de respuesta con el modelo de Liebig, el lineal con Platón que vimos al principio. Michelich plantea el concepto de porcentaje de suficiencia, donde para nutrientes inmóviles tienden a seguir un criterio de porcentaje de suficiencia, ¿sí? Por todo aquello de que se movían por difusión, de que nunca agotaban todo el nutriente en el suelo explorado, todo aquello, ¿no? Bueno, esto es lo que les decía un poco. La absorción se realiza desde un volumen amplio de suelo que involucra la mayor parte del sistema radicular, y para nutrientes móviles las raíces remueven casi cuantitativamente habla de que remueven mucho nutriente y los requerimientos de nutrientes son determinados por el rendimiento y las raíces compiten entre sí. ¿Se acuerdan? Se acordarán que para nutrientes móviles, si yo tenía una mayor densidad de planta, necesitaba aplicar más fertilizante. No así para nutrientes inmóviles, que es lo que dice después de esta diapositiva, ¿sí? Las raíces compiten entre sí, les decía, los nutrientes son absorbidos de un pequeño volumen de suelo adyacente a las raíces o pelos radiculares. Los nutrientes inmóviles, ¿sí?, son absorbidos desde un pequeño volumen de suelo adyacente a las raíces o pelos radiculares, y se dice que las raíces remueven solo una pequeña porción de los nutrientes potencialmente disponibles, poca o nula competencia entre plantas, ¿sí? Y es lo que hablábamos por acá. Para nutrientes inmóviles va a extraer lo que hay alrededor de la planta, pero para nutrientes móviles van a venir de lugares más alejados a la superficie radicular, ¿sí?, por la movilidad que tiene este tipo de nutrientes en el suelo. Vamos con la última función, o una de las últimas que ustedes van a ver en prácticos, van a ser las funciones polinomiales. En este caso vemos una ecuación cuadrática, ¿sí?, y es igual a a más bx menos cx cuadrado. Ahí tenemos, bueno, más o menos lo mismo, donde tenemos el rendimiento, y esto es importante ya ir viéndolo. A va a ser el rendimiento sin agregado de nutrientes, como lo ven por ahí. Y acá vamos a empezar a tener algunos cálculos que ustedes van a tener que saber hacer, ¿sí? X máxima o dosis óptima asociada a I máximo, a rendimiento máximo, va a estar por acá. ¿Y cómo lo calculamos? La máxima cantidad de nutrientes que me determina el máximo rendimiento va a ser el factor B dividido 2 por C. A esto se llama dosis óptima física, ¿ah? Esta formulita tienen que aprendérsela. Bien, ¿de Profe, ¿puede dónde poner la gráfica de vuelta? está? ¿Quedó por ahí? Sí. Bien.
Dosis óptima física. Acá tenemos un modelo, ¿sí? Lo que primero que vamos a hacer es hacer la derivada primera, ¿sí? Y luego les dice que si se iguala la derivada primera a 0 y se despeja X, se obtiene la dosis, en este caso de nitrógeno, para el máximo rendimiento físico. Y en definitiva va a ser esta formulita. Si no se acuerdan de la formulita, la forma más fácil es aplico, que es como lo vamos a hacer en el práctico, aplico derivada primera y de la derivada primera, y esto es importantísimo, de la derivada primera yo voy a obtener X, voy a despejar X, ¿tá? Que me va a quedar P sobre 2 por C. ¿tá? Igualá a 0 la derivada primera y lo que te da es Exactamente X. igual. Igual a 0 y despejo X, ¿tá? Que va a ser mi dosis óptima física. ¿Qué es la dosis óptima física? Perdón, la dosis de nutrientes que me explica el máximo rendimiento físico. ¿tá? Bien, esa es un modelo matemático, en este caso cuadrático, donde tenemos un solo factor de crecimiento. ¿sí? Podemos complejizar ese modelo poniendo más factores de crecimiento. En este caso hablamos de nutrientes, pero puede ser niveles de agua, niveles de radiación, infinidad de cosas. ¿sí? Entonces, cuando le empezamos a aplicar más, le empezamos a poner más información a el modelo, se empieza a complejizar la cuestión. Tienen el mismo modelo, A más BN, B, acá dosis de nitrógeno, menos CN cuadrado, más otro factor D, que refiere al fósforo, menos fósforo al cuadrado, más F, otro factor, que analiza la interacción que tiene el nitrógeno con el fósforo. ¿Me siguieron con eso? ¿Sí? Entonces, acá, cuando tengamos que hacer el ejercicio del práctico, se va a complicar, por ejemplo, para hacer derivadas, porque tenemos que hacer derivadas parciales, ¿sí? A ver, en parciales, ¿sí? Una ecuación de este tipo, de esta índole con muchos factores y con factores de interacción, no lo han puesto, ¿sí? Para que se queden tranquilos con eso. Si va algo, va a ir algo de Mitscherlich o de ecuación cuadrática. Y posiblemente algo de lineal con Platón. Pero no les van a pedir que hagan cálculos, por ejemplo, sobre este tipo de ecuaciones. ¿no? Profe, en el práctico me parece que hay una cuadrática generalizada, Sí, sí, ¿no? en el práctico sí. Para parciales no he visto. ¿ah? Igualmente vamos a hacer la del práctico y la vamos a entender bien para que les quede. ¿ah? Otros modelos, raíz cuadrada, ¿sí? Ahí tienen la formulita, que esto sí no suelen preguntar. Cuadrática versus raíz cuadrada. Generalmente los valores de R cuadrado son muy similares y existen procedimientos especiales para seleccionar modelos, que eso no lo vemos en este curso. Podemos tener funciones segmentadas o discontinuas. Por ejemplo, acá tenemos una cuadrática del primer paso hasta el nivel crítico con un plató. ¿sí? No es un modelo de Liebig, sino que tiene de las dos partes. Tiene cuadrática y tiene el modelo, en este caso no, es el modelo Platón, no es lineal con Platón. ¿no? Entonces, en modelos discontinuos como el lineal Plató o cuadrático con Plató, se ha utilizado tradicionalmente el término de nivel crítico para referirse a la dosis óptima física. Y acá ya tienen que empezar a anotar cosas y tienen que empezar a saber. Y yo les pregunto ahora para ver si lo notaron. ¿Cómo yo obtengo la dosis óptima física en un modelo cuadrático?
Recién lo vimos, pero para ver si lo tienen anotado. No sé si es la derivada. Hago la derivada primera, a esa derivada primera la igualo a 0 y obtengo x. Eso es la dosis óptima física para los cuadráticos. Para los que tienen plató, la dosis óptima física, vamos por acá, ¿sí? Es el nivel crítico, ¿sí? ¿Cuál era la definición de dosis óptima física? Cantidad de nutrientes que me obtiene el máximo rendimiento, ¿no? ¿Y cuál es la definición de nivel crítico? Mínima cantidad de nutrientes que me determina el máximo rendimiento, ¿ah? Entonces, para modelos lineal con plató o cuadrático con plató, nivel crítico es igual a dosis óptima física, ¿ah? En modelos como Mitscherlich, la dosis óptima física o nivel crítico como tal no existe, ya que esta función nunca alcanza el valor de A, se recuerden que es asintótico, por lo cual en su lugar se estima que la dosis asociada al 95% del máximo u otro porcentaje, ¿no? Y ya, esto lo vamos a ver en práctica. Ahí tiene variaciones, la estimación de dosis óptima física, modelos con valores similares de R cuadrado. Ven que son modelos que están súper ajustados. Estamos entre un 90 y un 95%, ¿sí? Cuanto más cercano a 1 sea el R cuadrado, me está indicando que más verídico, ¿sí? Más verdadero, más muestra la realidad de del campo ese modelo, ¿tá? Ahí tenemos la dosis óptima física para los diferentes modelos que ven que varía ampliamente. Bueno, si hablamos de otros modelos, estos modelos son los más clásicos, pero actualmente es posible ajustar los datos a múltiples modelos. Y es importante que a los parámetros de función seleccionada se le puedan asignar significados prácticos o biológicos. Es decir, que yo no por hacer un modelo y tratar de ser eficiente, ¿sí? Agarro y pongo un modelo que nada que ver, ¿sí? Yo tengo que saber que ese modelo está representando algo que pasa en la naturaleza, que pasa a nivel de cultivo. Entonces yo quiero que ese modelo cuando yo lo lea me diga, bueno, tiene un significado biológico. Yo aplico 100 kilogramos de nitrógeno porque me asegura en un 95%, según el R cuadrado, el máximo rendimiento, ¿sí? Bueno, pregunta de parcial por lo general. Selección del mejor modelo. Procedimientos específicos, el valor de R cuadrado no es un criterio suficiente para seleccionar la mejor función. Por lo tanto, es importante verificar que el modelo no tenga un sesgo, es decir, que no diga algo que no dicen los datos, ¿sí? Que no diga algo que el campo no me está diciendo, para que les quede claro eso. Bueno, hasta acá vamos por hoy. Nos quedan 18 diapositivas que vamos a ver el lunes, que son de interacciones y esas cosas. Les voy a subir ahora, ya al terminar la clase, tengo que mandarle la foto todavía que de noche, pero le voy a subir el resumen de esto, ¿sí? Ahí al Drive. No sé si vos pudiste entrar, Renzo. Capaz que vos ya tenías acceso, Martín. No he intentado entrar, pero Ta. Intentá no después. creo que tenga problema. Ta. Les Pero mando ahí cualquier cosa te aviso. Sí, 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 yo voy a estar todo el fin de semana por acá, así que está. Pero el correo que yo te mandé, así que Está, especial. Les mando ese resumen para que vayan leyendo, ¿sí? Van a tener especificado, bueno, definiciones, lo que hablamos de dosis óptima física. Van a tener también otra dosis, ¿sí? Otro cálculo de dosis que es la dosis óptima económica, que la vamos a ver después, cómo se calcula, que la tienen ahí, ¿no? Que van a tener que ir viendo. No sé si tienen dudas, que quieren consultar. No, profe. yo de mi parte no. Impecable todo. Buenas, quería hacerla más corta esta clase, pues ya son pocos y
La idea es el lunes que van a haber más personas ya hacer bastante más de práctico, que va a ser este tema, va a ser el principal del curso, del parcial. ¿Tá? Nos vemos el lunes entonces, Ulises. Bueno, Bueno, bárbaro. nos vemos. Nos Chao. vemos, yo, que andes Chao. bien.